a empezar pues con una oración inicial, ¿no? A cargo de nuestra querida hermana Adelina Liatis. Gracias, Jacob. Muy buenas noches con todos. Qué alegría volvernos a encontrar y sobre todo por este tema tan importante que es de mucho crecimiento para nosotros, ¿no? Bueno, pues nos ponemos en la presencia del Señor y en la presencia del Espíritu Santo. Y como Santa Teresa Benedicta de la Cruz supo encontrar en la verdad y entregarle su vida al Señor, hoy nosotros nos reunimos como familia carmelita en este encuentro para buscarle. ¿Y tú qué nos dijiste en el Evangelio de hoy día? Ánimo, soy yo, no teman. Te pedimos que te quedes en medio de nosotros y que ilumines a Padre Benjamín y toca los corazones de todos los presentes para que esta charla transforme nuestra vida como transformó la de Diestein. Y como ella dijo, oh Dios mío, llena mi alma de santa alegría, valor y fuerza para servirte. Enciende tu amor en mí. Señor Jesús, camina con nosotros en este encuentro. Estamos seguros que tú abrirás una nueva perspectiva y encontraremos paz en nuestros corazones después de recibir esta charla. Santa Edith Stein, ruega por nosotros. Santísima Virgen del Carmen, Reina de Hermosura del Carmelo, acompáñanos en esta noche. Amén. Padre Benjamín, Dios tiene te la pague, palabra. mi querida Adelina. Pues a continuación estamos con Ceci, nuestra formadora, quien va a presentar a nuestro querido padre. Buenas noches con todos. Buenas Sean noches, todos mi Ceci. bienvenidos a esta formación. Padre Benjita, buenas noches. Bueno, para mí es un gran honor el presentar esta noche a Fray Benjamín Guayanay. Es reconocido pues en toda la escuelita de formación Edith Stein. En todas las etapas nos ha colaborado, nos ha ayudado con diferentes temas, ¿no? Lojano de nacimiento. El próximo 5 de septiembre va a ser su cumpleaños. El 22 de mayo del 2026, pues cumplió 11 años de su profesión solemne. OCD Carmelita, muy colaborador, muy servicial, está siempre atento. Se ha ganado el respeto y la admiración de todos quienes tenemos el gusto de conocerlo y haber compartido con él varios temas. Dueño de una espiritualidad muy profunda. Quienes lo escuchamos, siempre nos quedamos con ese deseo de aprender más, de profundizar más el tema que él nos da. Hoy nos presenta un hermoso tema, Edith Stein y el amor a Jesucristo, el encuentro con Cristo que transforma la vida. Padre Benjita, adelante con el tema, por favor. Buenas noches, hermanos. Un gusto compartir este espacio con ustedes, y sobre todo por la búsqueda incesante del rostro de Cristo. Los hombres y mujeres de todos los tiempos que se han sumergido en la búsqueda de Jesucristo han terminado embelleciéndose por dentro del corazón y repercutiendo positivamente en medio del mundo, de sus hogares,
las comunidades, los trabajos donde se vieron inmersos. Que el Espíritu de Jesucristo, que nos anima por dentro, siga fecundando nuestros corazones, nos ayude a constantemente desearlo, anhelarlo y buscarlo. Gracias por este espacio. Yo voy a compartir una de las formulaciones más ricas en contenido para nosotros cristianos, el amor a Cristo que tuvo Edith Stein. Somos hijos de un contexto determinado y vamos respondiendo a ello, ¿no? Por eso nos viene bien unos primeros elementos propios de su nacimiento, ¿no? ¿De dónde surgió esta mujer embellecida con el Espíritu de Dios, ya desde niña, ¿no? Con hondos valores? Edith Stein nació en el año 1891, tiempos tremendamente difíciles para el mundo, ¿no? Por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio judío, ¿no? Es hija de estos contextos. Ahí la alcanzó Dios. Hay hombres y mujeres, sobre todo de la cultura judía, nos han dejado formulaciones hondísimas de la condición humana. De sus contextos también son Martin Buber, Hannah Arendt, ¿no? Simone Weil, judíos, ¿no? Tremendo lo que se desprende. Por eso, para nosotros cristianos, el amor y el dolor, al final son dos caras de la misma moneda, porque solo lo que nos duele es lo que amamos, ¿no? De verdad. Y ahí la encontramos a Edith Stein. Nace en un contexto tremendamente difícil, ¿no? Es buscadora de la verdad con mayúscula esta mujer, ¿no? La verdad con mayúscula es Dios mismo. Por eso nos ha dejado una formulación hondísima. Quien busca la verdad, busca a Dios. Y es bellísimo darle contexto también a esta formulación. Descomparto ya de inmediato lo que se entiende Edith Stein como verdad, ¿no? Desde su más tierna infancia le dio fuerza a los valores humanos. Esto lo encontramos en todos los escritos, ¿no? En la tesis de empatía, ciencia de la cruz, estructura de la persona humana. Formulaciones hondísimas que no tendremos que perderlo de vista. Desde niña formula este elemento vital, ¿no? En las ciencias humanas, que al final son ciencias del espíritu, ¿no? Porque nacen de Dios. El que miente una vez, no se le crea, aunque después diga la verdad. Esto lo dice Edith Stein cuando era todavía una niña. Y por eso quien busca la verdad busca a Dios, ¿no? Porque lo encarnó por dentro. Nació en una familia de clase social alta, ¿no? Es una destacada filósofa alemana, pero sí tendremos que constantemente advertir que su filosofía va al compás de la vida y de los problemas de la condición humana. Eso tiene una riqueza
tremendamente fecunda, porque entonces su capacidad intelectiva está al servicio de la humanidad y por eso de Dios, ¿no? Ese es un elemento vital. O sea, Edith Stein, em, desde su más tierna edad, se sumerge en las ciencias humanas, que en el tiempo en el que vivimos pareciera diluirse por doquier. Si alguien me ayuda para compartir la pantalla, que ya me ayudaron, eso sí. Gracias. Está apagado, ya. Y yo, más que compartirles elementos académicos, más bien les voy a compartir el humanismo de Edith Stein, que se deja ver en el amor a Cristo. Eso, el hilo conductor siempre lo voy a mover en el dinamismo de su humanidad. O sea, podríamos decir que en su humanidad dejó ver a Dios. O sea, en su humanismo es como se deja ver el espíritu de Jesucristo aconteciendo en Edith Stein o Santa Benedicta de la Cruz, ¿no? Es una buscadora incansable de Dios, ¿no? Eso nos viene bien unos aspectos centrales de la vida de Edith. Trabajó como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Esto es humanismo. O sea, no se encerró en sí misma, sino que siempre estuvo em, en el aspecto de la comunidad, ayudando a otros a, a aliviar el dolor, ¿no? Al final eso es la compasión en el Evangelio, hermanos. Es decir, no vivió para sí misma, sino para los demás. Es el mismo movimiento de Cristo, ¿no? El día de ayer escuchábamos el relato del autor sagrado San Mateo. El relato es tremendamente, eso hasta contradictorio en un primer momento, porque matan a Juan el Bautista y Jesús no huye, se aparta de ahí, dice el autor sagrado, y se fue solo a orar donde lo seguía la multitud, y por pura compasión eh, cura a los enfermos, ¿no? Enfermera, ¿no? O sea, por eso la relación directa con el Espíritu bueno de Dios. Edith Stein trabajó como enfermera. También lo hizo San Juan de la Cruz. Si ustedes recuerdan, eh, cuando niño en el Hospital de las Bubas, y después lo hará poesía mística, ¿no? O llama de amor viva que tiernamente hieres, oh cauterio suave, oh regalada llaga que a vida eterna sabe. Es em, explícita la experiencia vital del amor a Dios, ¿no? O sea, solo la herida, cuando se abre al amor de Dios, pues termina siendo fecundo. Eso es un aspecto central de la vida de Edith, es que trabajó como enfermera, ayudó a sanar el dolor humano, las heridas de las personas, pues en medio de la desolación, de la tristeza, de la angustia, del dolor, fue una presencia viva del amor de Dios. Otro aspecto central es que en la intensa búsqueda por saborear a Dios, ni siquiera por entenderlo o por alcanzarlo, es que leyó el libro de la vida de Santa Teresa de Ávila.
Así se dio cuenta que hay que entrar al castillo interior, hay que habitarse por dentro, que fue lo que hizo toda su vida, ¿no? Al final, el libro de la vida de Santa Teresa es dar cuenta de la relación directa del discípulo con Dios, ¿no? Un camino de conversión, ¿no? Después de ser profesora de filosofía, em, entra al Carmelo de Colonia. Siempre nos preguntamos por qué una mujer tan brillante a nivel del intelecto termina eso en un monasterio carmelitano, sola, ¿no? Eh, y buscando espacios de silencio. Ah, hermanos, eso es tremendamente fecundo, porque el intelecto humano no es capaz de entender el misterio amoroso de Dios. Por eso hay que lanzarlo a la mística. Por eso la mística cristiana, la mística de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita del Niño Jesús, se sumerge en la experiencia viva del encuentro con Dios. Es decir, la mística nos abre el horizonte, no nos encierra en formulaciones filosóficas abstractas. No, ahí podemos entender este paso, ¿no?, que da Edith, sumergirse eso en la oración. Ahí va a ser más fecunda todavía. Ahí es donde va a percatarse que Martín Heidegger quedó corto, ¿no?, con ser y tiempo. Y entonces ella le da una respuesta. Le dice, ser finito, ser eterno. Es decir, seres humanos, ciertamente limitados, pero con capacidad de Dios y con toda la libertad para buscarlo incesantemente, ¿no? Em, es asesinada en el campo de concentración de Auschwitz. Qué tremendo, ¿no? Bueno, es entender la condición humana, que somos un cúmulo de grandeza por ser hijos de Dios, pero también de pura fragilidad. Por eso podemos pasar por este mundo dejando huellas imborrables del amor de Dios o también signos de dolor. Eh, Ese es el dinamismo de la condición humana. Por eso los santos de todos los tiempos, en el fondo, encarnaron la humanidad de Cristo. En lo humano dejaron ver lo divino de Dios. Será lo que el Señor pasó por este mundo, dejando huellas imborrables del amor de Dios. Por eso el amor a Cristo que tiene Edith Stein. Al final, el amor de Dios es lo que sigue fecundando a hombres y mujeres de todos los tiempos. Aspectos centrales de la vida de Edith Stein, ciertamente algunos que enuncio, ¿no? Trabajo como enfermera, aliviar el dolor humano, sanar las heridas, ¿no?, del corazón. Em, no podemos curar una herida generando otra herida, hermanos, a propósito de este elemento. Por eso en las comunidades donde estamos, sí tendremos que caer en la cuenta que nos hace bien contemplar a nuestro prójimo, aunque en ocasiones nos vuelva áspero, ¿no?, la relación. Em, Intentar no generar heridas, ¿no?, será lo más grande que podemos hacer. Edith Stein, Santa Benedicta de la Cruz, una gran lectora, ¿no? Se fecundaba el corazón con libros que le ayudaran a advertir el Espíritu de Dios en su vida, ¿no? Es profesora, ¿no? Por eso
nos enseña el camino hacia la meta que es Cristo, ¿no? Eso vamos a encontrar en sus escritos, un camino que hace en la búsqueda de Dios. Es asesinada, ciertamente, pero el martirio es una consecuencia del amor a Dios. Así logramos percibir un profundo humanismo, ¿no? La humanidad de Dios aconteciendo en la vida de Edith, ¿no? Por eso su filosofía, su capacidad intelectiva, si quieren ustedes, podemos relacionar directamente con los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente son estudiosos de las estrellas, ¿no? Escudriñan el universo, no se quedan quietos buscando la verdad más genuina que escuchan por dentro, ¿no? Son los sabios de Oriente, se puede relacionar directamente con la capacidad intelectiva que tenemos las personas. También así podemos saborear a Dios, ¿no? A través del estudio de las letras, ¿no? Sobre todo de las ciencias humanas. Las ciencias humanas son vitales, hermanos, más aún en nuestro tiempo, donde contemplamos un profundo deshumanismo, una deshumanización tremendamente grave, ¿no? En nuestro país, Ecuador, eso es patente en el fondo porque se nos ha oscurecido el horizonte y la meta que es Dios. Eso, hermanos, ya podremos hacer mucho en nuestros hogares, buscando elementos hondos para vivir, buscando encarnar las categorías que nos ayudan a vivir a los seres humanos. Em, Santa Benedicta de la Cruz, hermanos, em, encarnó la verdad, la justicia, el derecho, la compasión, la misericordia, la belleza, el amor. Estas grandes categorías que en nuestro tiempo, hermanos, pareciera diluirse por doquier. Y sin embargo, dan vida a hombres y mujeres de todos los tiempos. Quien las encarna se embellece por dentro y termina fecundando la vida de las personas, ¿no? Qué bello es en ese movimiento el Evangelio, ¿no? Eso, su filosofía va al compás de la vida y de los problemas de la condición humana. Tiene un hondo conocimiento de las humanidades. En Ecuador, al menos, que es donde vivimos, ¿no? El contexto donde nos desplegamos es muy flojito el conocimiento de las humanidades. Y basta escuchar, hermanos, a las autoridades, ¿no? Civiles, ¿no? Em, pues no hay un engramaje hondo de, del conocimiento de las humanidades, ¿no? La literatura, la filosofía, la teología, ¿cierto? Todo eso, Edith Stein em, lo busca, es para percatarse del acontecer de Dios en el corazón humano. O sea, no es por egocentrista, por saber más, no, 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 o por anhelo de alcanzar elementos intelectuales sin más, tampoco. No, su búsqueda siempre es la de Dios. Por eso, hermanos, desde niña, los estudiosos de Edith Stein dicen que tuvo un constante interés
por la lectura de los clásicos universales, Los Miserables de Víctor Hugo, Don Quijote, entre otros, ¿no? O sea, siempre buscó elementos vitales, ¿no? Eso hace bien. Por eso los clásicos universales no pasan de moda, no, porque son pura narrativa, narran experiencias vitales de la condición humana. Por eso ayudan a vivir. Desde su más tierna infancia le dio fuerza a los valores humanos. Yo creo que eso es vital, tenerlo presente, hermanos, porque en nuestros contextos se derrumban los valores humanos, por ejemplo, el respeto, la caridad, la afabilidad, eh, la misericordia, ¿no? Eh, Casi que se cosifica al ser humano, ¿no? Eso en los colegios ya se va percatando, ¿no? La cívica, ¿no? Que teníamos antes, ustedes recuerdan, ¿no? Saludar al prójimo, ¿no? Con atención, respetar a los mayores, ¿no? Eso lo vamos perdiendo y ustedes y yo somos testigos de aquello. Pues Santa Benedicta de la Cruz sí que nos deja ver que los valores humanos hay que cultivarlos como se cultiva la tierra, ¿no? Esto lo encontramos en todos sus escritos. La tesis de la empatía, ¿no? La ciencia de la cruz, la estructura de la persona humana, tan llena de valores humanos. Por eso dirá, en la estructura de la persona humana, que lo nuestro, de la condición humana, es actuar y ver actuar, ¿no? O sea, nos presentamos tal cual somos y el otro nos interpreta, pero nosotros también interpretamos al otro, ¿no? Eso toda nuestra vida es un interpretar. Así dirá un aspecto de los valores humanos, ¿no? El que miente una vez no se le cree, aunque después diga la verdad, ¿no? Esto lo formula ante una amiga que tenía de su infancia, ¿no? Cuando era todavía una niña, ¿no? O sea, tiene conciencia de los valores vitales humanos, ¿no? Em, es una mujer que nunca se deja arrastrar por las ideologías. ¿Por qué? Ideología, idea. Por eso decía el Papa Francisco que la realidad es más grande que la idea. O en términos técnicos dirán los humanistas, ¿no? Los existencialistas, la existencia precede a la esencia, es lo mismo. Es decir, que no podemos vivir solo de ideas. No, nos agotamos. Por eso las corrientes ideológicas, tarde que temprano, se derrumban. El Evangelio, ¿por qué es tan fecundo? Porque no es una ideología, es experiencia viva, que hombres y mujeres de todos los tiempos lo podemos practicar, encarnar y dar frutos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Hermanos, si algo a ustedes no es comprensible, digamos, el lenguaje, después lo anotan y lo formulan como pregunta. Edith entiende por la ciencia de la cruz el amor al crucificado. Ese es un elemento vital, hermanos, ciencia de la cruz. Es el amor al crucificado.
sea, la cruz tiene razón de ser porque ahí reposa nuestra salvación. Cristo el Señor. Qué bello eso, ¿no? Por eso, ciencia de la cruz. Ah, porque le dio vida contemplando al crucificado. Y por eso su nombre. Los biógrafos dicen que cuando se hizo monjita carmelita, se puso el nombre Teresa Benedicta de la Cruz por San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, ¿no? Ah, porque tanto amaron al crucificado, ¿no? El crucificado herido, pero se percataron de que no es la última instancia. La última instancia es la resurrección. O sea, la crucifixión es el paso a la vida, ¿no? Ese es el quiebre de sentido radical. La obra Ciencia de la Cruz la escribió en el convento de Holanda. Ah, es que ahí es donde saboreó por dentro el Espíritu de Cristo. Sintió la necesidad de dejar elementos vitales para vivir. Ahí en el convento vive la angustia más radical al saber que su familia era víctima del Holocausto. Qué tremendo eso. O sea, se percató de la más radical vulnerabilidad de que los seres humanos no somos un absoluto, de que el absoluto es solo Dios. Ella se fecunda con la experiencia viva de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz. Por eso, para decirnos, como creemos, depende de dónde estamos dentro de nosotros mismos. ¿A qué le suena esto, hermanos? A castillo interior. Es decir, hizo el recorrido hacia adentro, hizo el camino hacia la interioridad. No es una mujer que le da rienda suelta a la exterioridad sin más, sino que da cuenta de lo que Dios acontece dentro de su corazón. Como creemos depende de dónde estamos dentro de nosotros mismos. Eso se llama conocimiento propio de sí. O sea, es dueña de sí misma, habita su propia casa. No se va a vivir a la casa del vecino. No podríamos, hermanos, porque la casa del vecino es la casa del vecino, pues es otro hogar, otra morada, ¿no? Eso es vital, habitar la propia morada. A propósito de este tiempo, qué riesgo es que vivamos enajenados a nosotros mismos. Enajenación, es decir, ajenos a nuestra propia constitución humana, ¿no? Saliéndonos constantemente de nosotros mismos y con riesgo de vaciarnos ante las ideologías, ante los signos que percibimos, ante las coyunturas, y ahí nos quedamos, ¿no? Edith Stein es una mujer profunda. Santa Teresa de Jesús, un espacio, un castillo por donde podemos caminar hasta llegar a la morada céntrica donde Dios mora. Ese es el movimiento que ya en el libro Ciencia de la Cruz vamos a encontrar. ¿De dónde lo extrajo? De la lectura atenta de la experiencia viva que tuvo Santa Teresa de Jesús de Cristo. Edith Stein pensó: vivo objetivamente cuando mi paz está en lo más hondo de mí mismo, donde Dios me puede alcanzar. Pura interioridad. Por eso, entrar en nosotros mismos no es para hacernos narcisistas,
ni para hacernos egocéntricos, sino para el contacto con la persona de Cristo. Eso cambia radicalmente la forma como hacemos el viaje hacia adentro. Por eso vivo objetivamente, no subjetivamente, no, objetivamente, cuando mi paz está en lo más hondo de mí mismo, donde Dios me puede alcanzar. El riesgo es que vivamos de manera inadjetivamente, es decir, de manera inauténtica, cuando nuestra paz se quede en la superficie y vivimos fuera de casa, enajenados a nosotros mismos. Em, bueno, son algunos elementos propios que he logrado extraer así en breves rasgos, ¿no? Sobre la rica existencia de Edith Stein, ¿no? Y de cómo Dios fue aconteciendo en su vida, ¿no? Es una mujer con talante hondo. Eso, en el Carmelo Seglar, pues, la mayoría son mujeres por la sensibilidad hacia lo sagrado y ayudan mucho. Gracias por su vida. Ayudan mucho a las comunidades en donde se encuentran situadas. Hasta ahí, hermanos. Muchas gracias, Padre Benjamín, por esta compartir de esta historia de vida del amor a Jesús de nuestra Santa Edith Stein. Hermanos, que quisiéramos enriquecer este encuentro con sus aportaciones, con sus consultas. Si desean levantar la mano, pueden escribir en los mensajes. Estamos atentos para poder contestar cualquier inquietud de ustedes. Envían saludos, felicitaciones. Envían saludos a Padre Benjamín. Gracias, hermanos. Y eso, sobre todo, compartir elementos que nos ayuden al seguimiento de Cristo, que es lo vital, ¿no? Al final, en el camino de la vida, es donde nos vamos haciendo discípulos del Señor. A ver, tenemos hermanos de República Dominicana, hermanos de Colombia, hermanas de México, de Argentina, de Brasil. Si quieren compartir con nosotros, encantados de poderlos escuchar. Qué linda experiencia que estén con nosotros esta noche. Carmen tiene la mano levantada, luego vamos con Eva. Carmen, tu micrófono. Días, buenas noches. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Sí. Ah, ya. Buenas noches, Padre Benjamín. Qué gusto escucharle. Eh, Carmen Morales. ¿Cómo está, Padre? Mucho gusto. Me he quedado pensando en todo esto sobre el salir de sí misma, la parte de su humanismo, el seguimiento a Cristo y cómo el Espíritu de Cristo y su experiencia personal de él le ayudó para hacer lo que hizo, ¿no? No es extraño para nosotros ahora en este siglo XXI
cómo resolver los conflictos de comunicación. Pues, ¿de qué manera nos ayuda el concepto, más allá de la empatía, diría yo, más allá de, porque la empatía se queda corta con todo lo que ella, pues, ha hecho, ¿no? ¿De qué manera nos ayuda esta experiencia de Dios a resolver estos conflictos de comunicación actuales en las redes sociales en las cuales no nos permite ir hacia esa parte humana que estamos perdiendo, ¿no? Es sí, mi observación, mi escucharle, Padre, por favor. Ciertamente que en nuestro tiempo estamos saturados de información por los medios digitales, por la saturación de contenido, de imágenes, de palabras. Y por eso mismo sentimos la necesidad de sumergirnos en quien es pura comunicación, Dios. Qué bello eso. O sea, basta contemplar un niño pequeño que empieza a balbucear palabras y nos preguntamos, dice Martín Buber, ¿de dónde le viene la comunicación? Ah, la comunicación nos viene de Dios. Eso, toda la creación es Dios saliendo de sí mismo para donarse gratuitamente a los seres humanos de todos los tiempos. Por eso toda nuestra vida, doña Carmen Morales y hermanos, es una interpretación. Y cuando las cosas empiezan a hablar y el ser humano a escuchar, se desprende lo sagrado. Por eso necesitamos espacios de soledad, de desierto. Desierto, pues es una experiencia vital, porque nos ayuda a escucharnos por dentro y escuchar la voz interior del maestro interior que es Cristo. Dicen los jesuitas, el maestro interior, maestro con mayúscula, ¿no? Porque nos comunica su palabra sagrada. Por ahí tendrá razón de ser la espiritualidad cristiana, la espiritualidad carmelita, ¿no? Los místicos nos enseñan a educarnos en la atenta escucha de la palabra de Dios, a hacerle espacio en el corazón para dejar que nos hable una voz mucho más grande que la nuestra. Eso es lo que nos dejan ver los santos de todos los tiempos, ¿no? Bueno, por ahí Dios es pura comunicación, doña Carmen. Por eso habría que fijar muy bien nuestra mirada en quien nos precede y nos excede, Cristo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Tenemos ahí también, tiene su mano levantada, la escuchamos. Fray, buenas noches de Toluca, México, que estamos en el conversatorio. Pues recordando que ayer, bueno, un día, el 2 de agosto, se cumplieron 84 años de la captura de Edith con su hermana Rosa y a la siguiente semana las asesinaron en Auschwitz. Entonces, pues muy buena la oportunidad de estar participando en este taller para recordar pues esta santaza, ¿no? De la que hay que aprender mucho. Así es, así es. Muchas gracias por su comentario. Nelson de Jesús, lo escuchamos. Gracias. ¿Me escuchan por aquí? ¿Me oyen? ¿Me Sí, oyen? sí, lo Al- escuchamos muy bien. Alto y claro. Bueno, mi santo fraile, gracias. Usted sabe que me ha impresionado porque usted habla, y a mí también desde el principio, yo conocí Santa Teresa de Benedicta según cuando fue canonizada por allá por el año 90, ¿verdad?
pero ahorita me ha impactado porque usted dice hay una parte que ella después de tener esa amplitud tan grande de comunicación se va a encerrar pues a un convento allí, ¿verdad? Y a ese silencio. Y se lo digo porque me ha tocado en estos últimos 3 meses que no he podido cantar una misa, ¿verdad? Sentarme estar sentado en la misa normal, pero como otro fiel, después de yo haber trabajado durante tantos años, la música más tranquila, no tan golpeada. Y he encontrado en 3 iglesias que me ha tocado ir por aquí, por mi comunidad, demasiada bulla y una batería tocada. Son muchos unos músicos jóvenes muy profesionales, bueno, pero tanto ruido he encontrado que no he podido encontrar el silencio y digo, bueno, yo no estaba haciendo esto así. Y he tenido que buscar como volver al encierro otra vez. Y me hizo recordar usted con este libro que vi un día lo tenía en la mano, una catequesis sobre el silencio para conseguir a Dios. Y yo no sé, pero porque eso no se lo comunico a nadie. Yo ahorita lo estoy compartiendo con usted de demasiado ruido en la Eucaristía, pero es para mí, pues, o será que ya no puedo, pues con eso no me puedo concentrar, el silencio eucarístico que dicen ustedes, y he tenido que regresar, entonces agradecer lo poco que aprendí en el Carmelo a la oración silenciosa, será que me toca a esta edad, pues, tener esa paciencia de encontrar eso, me llama la atención por eso, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted por compartir, Nelson. Tenemos a José Sierra también, lo escuchamos, a Ana María y a Paco Gallardo. José, lo escuchamos. Y la pregunta para el padre es, ¿cómo se da la transición de ese mundo judío familiar a, a lo cristiano, a la conversión? Vamos si le podemos decir así, la conversión a la vida cristiana en Edith Stein. ¿Cómo se da esa transición de lo judío a lo cristiano? Sobre todo tan marcado por su contexto familiar, entiendo yo, de su familia, de su mamá. Gracias. Hay un elemento que es vital advertirlo en los seres humanos. O sea, en Edith Stein es patente. Desde niña encarna los grandes valores humanos y por tanto divinos, ¿cierto? O sea, encarna la verdad, la justicia, el derecho, la compasión, la libertad, la belleza, estas grandes categorías que nacen de la espiritualidad, o sea, nacen del espíritu. Eso es bellísimo. Entonces ahí ya tiene un camino recorrido. O sea, el quiebre de sentido al cristianismo, si se quiere, es porque busca una experiencia vital. O sea, es saborearlo por dentro a Cristo. Eso lo vamos a encontrar ya en la ciencia de la cruz, o sea, en la obra que escribió en el Carmelo. La ciencia de la cruz decía en las diapositivas que compartí, es el amor al crucificado. O sea, para los judíos en el Antiguo Testamento es imposible hacerse imagen de Dios por el riesgo de caer en las ideologías, ¿cierto? Como nos pasa a los seres humanos de todos los tiempos. En el cristianismo, Dios mismo se hace imagen. Entonces, ese quiebre de sentido es el que a una mujer tan ávida en el pensamiento, ¿no? Tan observadora, fue discípula de Edmundo Husserl, profesora de fenomenología. La fenomenología es dar cuenta de lo que es, de lo que se deja ver, ¿no? Y dejar que la cosa nos afecte. Ese quiebre de sentido es el que después
lo va a poner patente, ¿no? En la estructura de la persona humana y en la ciencia de la cruz. O sea, ahí es donde se da el quiebre, ¿no? Por la experiencia de encuentro con una persona Cristo. Ese es el genuino recorrido que hace Edith Stein, ¿no? O sea, por pura necesidad de una presencia mucho más grande que ella misma. O sea, es bellísimo, porque una mujer tan capaz, ¿no? Tan y llena de conocimientos intelectivos, lo que siente la necesidad es de abajarse a sí mismo para darle protagonismo a Dios, para ya no ser ella el centro, sino Cristo. ¿Se entiende eso, José Sierra? O sea, es lo mismo que hace Juan el Bautista. Es necesario que yo disminuya y que él crezca. Sí, sí, padre, muchas gracias. Muchas gracias, Eso es. José, Con gusto. por sus comentarios. Saludamos a nuestros hermanos que se han unido esta noche con nosotros. A Telma de Guatemala, Mabel de Cochabamba, Bolivia, Cintia de Argentina, Dinoira de Venezuela, Mar de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con Ana María Mejía, con Paco Gallardo y yo creo que estaríamos ya cerrando este espacio de compartir. Eh, Paco, lo escuchamos y luego seguimos con Ana María, ¿le parece? Lo escuchamos. Padre Benjamín, gracias por su exposición. En mi interior queda algo dicho por la Santa Edith. ¿Cómo creemos? Depende de donde estamos dentro de nosotros mismos. Quisiera un poco más explicado, porque interiormente eso me lleva a pensar que a lo mejor nosotros somos muy egocentristas y por eso no vivimos con autenticidad y sin tener la misericordia de nuestro Padre Dios. Somos de la ciudad de Loja. Justo, don Paco. El asunto de los seres humanos es que mientras peregrinamos por este mundo, el riesgo es que siempre vivamos desequilibrados o le damos tremenda fuerza a la exterioridad y nos despistamos de lo que acontece dentro de nosotros. O también, como dice usted, tan encerrados sobre nosotros mismos y sin advertir lo que acontece fuera. Por eso nos hace bien una sana tensión entre la exterioridad y la interioridad. Si se quiere, desde el Evangelio, Marta y María, dice Santa Teresa de Jesús, han de andar juntas, porque el riesgo es que Marta termine encarnando, en términos actuales, ¿no? De comprensión incluso filosófica, Marta representaría el hombre masa de Carlos Marx, ¿no? Y el hombre isla, María, Jean-Paul Sartre, ¿no? Tan dañinos si se termina en un polo, solamente dándole fuerza a esa realidad, ¿no? Por eso una sana tensión hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entramos a lo más hondo del corazón, donde mora Dios, no para hacernos intimistas, ni para encerrarnos sobre nosotros mismos, sino para percatarnos de una presencia más grande que la nuestra, la presencia sagrada de Dios en nosotros. Por eso con cada persona se desprende algo nuevo que nunca ha existido
y que si de hecho alguien existiera idéntico a nosotros, no tendríamos razón de existir. Qué bello eso, ¿no? La persona humana, dejamos ver aquello que albergamos por dentro, ¿no? Por eso necesitamos crecer de adentro hacia afuera. Eso es, don Paco. So, Edith Stein entra a su corazón para percatarse que está habitada por Dios. Gracias, Muchísimas Padre gracias Benjamín. por sus preguntas. Gracias, Padre Benjamín, por este espacio de seguir reflexionando sobre este tema tan importante. Por aquí tenía alguna mano levantada, pero ya no la veo. Entonces vamos a dar paso a nuestra hermana Lorena, que tiene también algunas palabras para ustedes. Muchas gracias, Samrita. Buenas noches, hermanos y hermanas, con todos. Bueno, pues el día de hoy ya hemos tenido esta primera charla con Fray Benjamín, que como siempre con una hondura profunda para reflexionar y para seguir como suele decir Padre Robin, rumiando, ¿no es cierto? Rumiando todo lo que hemos el día de hoy compartido con Padre Benjamín. Y pues que esto nos siga animando para seguir viviendo estos próximos días y seguir descubriendo a Edith Stein, que como dijo ahorita el Padre Benjamín, tan bonito, o sea, a pesar de todo lo que Edith Stein era, filósofa, inteligente, profesora, bueno, tenía muchas cualidades, muchos dones, pero ella siempre estaba en busca de la verdad y de una verdad que le convenza primero, que le convenza a ella de esa verdad y pues pudo descubrirle a Jesucristo, ¿verdad? Lo descubrió dentro de ella y desde ahí pues ella dijo, esta es la verdad. Y recuerden pues que los carmelitas estamos invitados a andar en verdad, que es en andar en Cristo, con Jesucristo, que sea el centro de nuestra vida. Entonces Edith Stein también nos confirma y nos ratifica eso, ¿verdad? Que Jesús es el centro de nuestra vida, que es la verdad y que tenemos que siempre tenerle presente y si no lo tenemos, pues irle descubriendo dentro de nosotros, en lo más profundo y ahí vamos a encontrar todo el equilibrio. ¿Sí? Así que bueno, pues invitarles para que sigamos en estas 2 jornaditas más que nos faltan mañana y el miércoles. Y como siempre les digo, hermanos, pues vamos cargando en la mochila las cosas que nos hayan quedado para reflexionar, que creamos que nos nutren para poder ir compartiendo con las demás personas. Recuerden que también estamos invitados a ser siempre testimonio de Jesucristo. Así que muchísimas gracias y mañana nos volveremos a ver. Gracias, Benjita, por tu exposición y por ese sí generoso siempre con el Carmelo Seglar. Muchas gracias. Es a ustedes solo un último elemento. Claro, una mujer brillante, ¿no? Académicamente, Edith Stein, con tanto contenido. ¿Por qué siente la necesidad de irse a un convento, a un monasterio? Ah, porque quiere caminar por la vida ligera de equipaje. Nos hace bien, hermanos. En ocasiones nos llenamos de tantas cosas, tantas ideas, tantos anhelos y proyectos que al final, mientras menos peso carguemos, mayor capacidad tendremos para acoger a Dios. Por eso Cristo quiso nacer entre los pobres en un pesebre, porque en muchas ocasiones lo único que queda es Dios mismo. Gracias, hermanos. Gracias, Necesitamos Padre. una maleta pequeña, hermanos, para caminar por la vida, porque si no, uy, no avanzamos todo lo que llevamos, ¿no? Eso, Dios le pague, Padre Benjamín. Bueno, para con terminar, gusto. entonces, nos despedimos
con una oración final con nuestra hermana Adelina. Y Dios le pague, Padre Benjamín, por su apertura. Con todo gusto. Gracias, Señor, por tu palabra, por el testimonio que hoy hemos escuchado. Y como la Santa María Edith Stein, ayúdanos a decirte sí cada día, a buscar el amor a Cristo, pero con ese corazón sincero. Bendice, Señor, a cada hermano que participó, a sus familias, y que tu paz se quede en nosotros y transforme nuestra vida y ayúdanos a caminar con un equipaje ligero. Que Santa Teresa Benedicta de la Cruz esté siempre con nosotros y recémosle a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el Es fruto el de tu fruto de tu vientre, Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la cayendo la en hora la hora de 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 nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Padre Benjamín, denos su bendición. que nuestro Señor Jesucristo siga bendiciendo nuestras vidas y Él mismo nos ayude a saborearlo por dentro, a anhelarlo y a buscarlo, aunque en muchas ocasiones racionalmente se nos agote, ¿no? Y sin embargo, con toda la libertad para seguirlo escudriñando. El Señor esté siempre con ustedes. La bendición de Dios Padre todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.